nuestro webinar. En este caso vamos a hablar sobre el due diligence, todo lo que significa la palabra due diligence, lo que está involucrado en el momento de la compra de un negocio operativo, bien sea la parte financiera o la legal en la adquisición de un negocio operativo aquí en los Estados Unidos. En este caso, la estructura de la presentación va a estar dividida de esta manera. 40 minutos es una presentación a lo largo de los ponentes, ya vamos a explicar cada una de las personas que van a hablar a lo largo de esta presentación, y unos 20 minutos aproximadamente, que siempre se alarga, de preguntas y respuestas. Lo que pueden hacer es, si se les va presentando alguna duda a lo largo de la presentación, por favor, escríbanla en el chat, yo las voy a ir anotando y al final vamos a contestar cada una de ellas. No se preocupen que no nos vamos a ir hasta que contestemos hasta la última pregunta. En este caso, vamos a hablar, los ponentes somos, en este caso, Roberto Gentile, que tiene un MBA y una especialización en lo que es finanza y marketing, experto en franquicia y formatos de expansión de negocios, en gerencia de proyectos y planes de negocios, y socio director de una empresa llamada Decofruta, y profesor universitario de la cátedra aquí en Estados Unidos de Business en la Millennium Atlantic University. Bueno, yo voy a presentar a Yorixela para que tú no te presentes sola. Bueno, Yorixela es broker de negocios y propiedades de real estate en todo el estado de la Florida, especialista en desarrollo de nuevos negocios y franquicias, tiene más de 15 años de experiencia en el área de consultoría y más de 100 proyectos de franquicia elaborados. Es socia directora de BFS Consulting, pertenece al broker de Florida New Dream, y de hecho el año pasado fue ganadora del premio de $1 Million Award como una de las mejores brokers de la Florida para el Business Broker of Florida. Y nuestro invitado especial de esta noche, que más tarde va a conversar con usted y va a responder todas las preguntas sobre el due diligence, es José Miguel Arriaza. Él es broker, nuestro broker y propietario de Florida New Dream. Tiene más de 10 años de experiencia en el corretaje de negocios y bienes raíces comerciales. Muchísima experiencia en el área de due diligence también. Es miembro del BBF, el Business Broker of Florida. Y es una persona que tiene mucho conocimiento en el área de real estate. Es profesor de real estate y conoce mucho este tema de negocios y sobre todo la parte legal del due diligence. La agenda aproximadamente son uno de los puntos principales que se va a hablar, que lo va a hablar nuestro invitado especial, que es en qué consiste el due diligence o auditoría, cuáles son los tipos de due diligence que se deben realizar, el por qué, la importancia de cada uno de ellos, cómo educar al comprador y al vendedor sobre el proceso de due diligence, determinar si un negocio va a tener problemas durante el proceso de auditoría, identificar los impedimentos para el cierre y control y manejo del proceso de due diligence, revisión de la documentación adecuada, que es súper fundamental cuando tú vas a comprar un negocio, saber qué pedir, dónde pedir y cuándo, y control de sistemas y procesos. Y, por supuesto, asistir y apoyar al vendedor en el análisis al comprador, o sea, poder darle una determinación y una conclusión y también una recomendación para la compra de dicho negocio que se está analizando, que se está auditando, ¿ok? Antes de comenzar a hablar sobre qué es el due diligence, es importante recordar un poco cuáles son los pasos para la compra de un negocio operativo, o sea, cuál es el proceso que uno debe realizar para poder llegar a ese negocio ideal que es el que tú estás buscando. Se lo dividimos en 5 pasos fundamentalmente. El primer paso viene siendo definir el perfil del inversionista, o sea, poder conocer perfectamente la persona que va a comprar, cuál es su experiencia, cuál es cada uno de sus beneficios, de sus fuertes, para poder buscar el negocio que de verdad se adapte a él, el traje a la medida para esa persona y para su familia, porque en la mayoría de los casos está atado para una visa de inversionista o para una visa migratoria, sí, pero también está atado a los ingresos para su familia. Entonces, es una cosa que uno tiene que sentarse con detenimiento a buscar lo que realmente le funciona y no lo que el amigo le recomendó que debe ser lo que él debe hacer en este país, ¿no? Porque muchas veces no se parece a ti, muchas veces cometen el error de que eres ingeniero y vienes a Estados Unidos y te dicen que las panaderías son lo mejor y tú no tienes ni idea, o un restaurante. Entonces, este es un paso súper importante para poder saber qué se adapta a ti y a tu familia.
Claro, la idea es conocer un poco y definir ese perfil, cuáles son las expectativas que tiene el inversionista, si quieres un negocio para inversión, si quieres un negocio para vivir de él, si estás buscando una visa, cuál es el monto máximo a invertir, qué zonas te gustaría invertir, qué categorías, porque actualmente tenemos una base de datos de más de 3.500 negocios en toda la Florida de diferentes categorías. Entonces, debemos de alguna manera tratar de definir ese perfil para tratar de buscar negocios que vayan de la mano a esas necesidades que tiene el cliente, ¿no? Entonces luego viene el paso 2, que es ya realizar la búsqueda. Una vez que tenemos ese perfil ya definido, ahí sí nos vamos a ofrecer opciones. Entonces empezamos a hacer una búsqueda de diferentes opciones. Por lo general le enviamos lo que se llama el BLI o el Business Listing Information, que es un pequeño resumen o una ficha técnica de cada negocio, el cual nosotros consideramos cumplen con ese perfil del inversionista. Aquí tienen un ejemplo. Este fue un negocio que vendimos recientemente. Entonces te da muchísima información sobre el negocio. Te da la categoría de negocio, el detalle, el condado donde se encuentra, el precio de venta, si hay financiamiento o no, cuál es el flujo de caja, que ya nos habían preguntado anteriormente, qué significa las ventas, da una pequeña descripción del negocio, la razón de venta también es importante. Aquí siempre tienes que colocar cuál es la razón de venta del negocio, los años que lleva operando, si el dueño no trabaja, cuántas horas trabaja, cuántos años tiene operando el negocio, el número de empleados, en fin, una cantidad de información bien detallada que te genera te puede llamar la atención. O sea, tienes toda la información necesaria. Sin embargo, como verán, no te dice cuál es el nombre del negocio ni la dirección. Te da mucha información para llamar tu atención y para que tú puedas decidir si quieres seguir con el negocio, quieres seguir o solicitar más información al respecto. Entonces ahí pasamos al otro paso, que sería solicitar más información al vendedor. Para eso hay que firmar lo que se llama un NDA o Non-Disclosure Agreement o un acuerdo de confidencialidad, ya que aquí los negocios en los Estados Unidos se manejan, son confidenciales. Entonces, eso para proteger al dueño, evitar competencia, evitar también que los empleados se sientan amenazados de que puedan perder su trabajo. Entonces puede traer algunos detalles que no son convenientes. Entonces, por lo general los negocios se manejan de manera confidencial. Sí, un punto importante que hay que aclarar en este tema es que mucha gente piensa que la compra de un negocio operativo se parece a la parte de real estate, que tú quieres y de hecho hacen muchos comentarios de, mira, por favor, hazme 3 visitas, vamos a ir a ver los negocios. En este caso es completamente distinto, no se llevan de la misma manera. El tema de la confidencialidad nos hace que sea algo muy particular. Tenemos que ir viendo uno por uno, se envía la información, se firma el disclosure agreement, después se hace lo que es el análisis de cada uno de los casos enviados y después, si les interesa, agendamos una reunión con el dueño y se hace la visita, pero con mucho tiempo de planificación. O sea, hay que hacerlo dependiendo del caso. Hay unos dueños que ni siquiera quieren que sean en el negocio, que sean aparte, que no se den cuenta. Entonces, es algo muy particular que hay que ver en cada caso cuando se vaya presentando. Es importante porque siempre nos hacen esa pregunta y tratan de llevar de esta manera, de la misma manera que en la parte de real estate, y no es igual. Aquí hay 2 preguntas, vamos a responderlas rápidamente. No, después las dejamos para el final, las anotamos primero y damos... Bueno, nada más aquí la de Ricardo, sí, tenemos nada más en la Florida, somos broker de negocios, tenemos la licencia para la Florida, tenemos aliados en Houston en caso de que necesiten. Entonces, bueno, pasemos al paso 3, que es la selección del negocio. Una vez que se envíe toda esta la información al cliente,
viene la parte de selección. Luego de firmado el NDA, se hace la visita al cliente, se hace la visita al establecimiento, nos ponemos en contacto con el dueño. En caso de que el negocio siga gustando, viene este paso que es ya seleccionarlo y colocar una oferta. Ahí se hace lo que se firma una carta de intención o un letter of intent, donde tú tienes intención de comprar el negocio y el vendedor tiene la intención de venderlo, ¿no? Bajo ciertas condiciones. Que es la parte de la negociación. Ahí es donde se hace la negociación de ese negocio. Exactamente. Valga la redundancia. Entonces, ¿qué pasa? Después que nos aceptan, que llegan un número y unas características de la negociación que están de acuerdo a ambas partes, el que compra y el que vende, bueno, una parte que nos faltó decir es que para reservar por lo general hay un porcentaje del monto, del precio total que se coloca en una escrow account, en una cuenta escrow, que lo lleva un ente intermediario y él es el que se encarga de tener ese porcentaje mientras se hace todo el proceso de due diligence, que ya se va a encargar José Miguel de hablárnoslo a detenimiento, a detalle, y al final, en el momento del cierre, se le da ese 10% al dueño, más el 90% que es el restante para la compra del negocio. Claro, después viene el paso 4, que es el de lo que vamos a profundizar esta noche, que es el tema del due diligence, que no es más que... auditoría. Es una auditoría del negocio. Aquí te permiten, luego de aceptar la oferta, hay un periodo que se negocia y se define. Por lo general va de 7 a 30 días, dependiendo del tipo de negocio y de la complejidad, donde te permite de alguna manera revisar el negocio y revisar de que todo lo que te dijeron o que te ofrecieron en el negocio es cierto. Entonces, ahí tú puedes hacer el due diligence tanto financiero como legal. Toma nuestro invitado de hoy, José Miguel Arriaza, le va a profundizar un poco más en este tema, que es lo principal de este webinar. Y luego de pasado el periodo o finalizado el periodo de due diligence, y si todo está bien, pasamos ya al último paso, sería el cierre de la negociación. Ahí se firma lo que es el contrato de cierre, se realiza el cierre y se traspasa el negocio definitivamente de manos del dueño actual al comprador. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a José Miguel Arriaza. Él va a conversar sobre el proceso de due diligence. José Miguel. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Bueno, voy a colocarte esto aquí para que te escuchen mejor. Listo. Buenas noches a todos ustedes, las personas que asisten a este webinar. Muchas gracias, Yorixela y Roberto, por haberme invitado a este tema que normalmente es muy, muy delicado y pone nerviosa a mucha gente. Siempre la pregunta es, ya elegí el negocio, ya lo vi, me gusta, pero ¿cómo hago para saber si lo que me dicen es verdad? Y entonces, bueno, la legislación americana ha previsto mecanismos específicos, un mecanismo específico que, por cierto, es común a casi todas las transacciones, en que siempre hay un periodo de inspección. Yorixela habló muy bien cuando decía que el corretaje de negocios no se parece al corretaje de bienes raíces, tienen algunas cosas en común. Para ponerlo gráficamente, yo siempre digo que es como el soccer versus el béisbol. Tienen cosas en común, un equipo, hay una pelota, gana el que más anota, pero del resto es diferente. Y básicamente también lo dijo muy acertadamente, el tema de la confidencialidad. Cuando se vende una propiedad raíz, el dueño quiere que lo primero que haga un realtor es publicarlo en todas partes, quiere que se entere hasta el gato. En cambio, aquí hay una paradoja, que el vendedor quiere que el negocio se venda en silencio, con confidencialidad. El comprador también quiere comprar con mucho sigilo. Entonces, los brokers como Yorixela y Roberto quedan atrapados. Y a mí se me puso el pelo blanco en ese atrapamiento también, de un vendedor que quiere que nadie se entere que está vendiendo, un comprador que no quiere que nadie sepa que está comprando, pero aún así la transacción tiene que seguir adelante. Pero el proceso de inspección y vigilancia del negocio sí es común
a todas las transacciones. Entonces, vamos a trabajar el tema. Ok, déjame me familiarizo con todo esto. El objetivo de hoy, entonces, de este webinar es ayudarlos a definir qué es el proceso de due diligence y cómo funciona en la interacción de vendedor y comprador de un negocio en cada una de las fases del proceso. ¿Doy aquí? Exactamente. Bueno, y bueno, lo vamos a llevar desde qué es el due diligence, conceptualmente hablando, dónde entra dentro del proceso del negocio, cómo nos preparamos, tanto vendedor como comprador abordan este tema, y todo, con toda la secuencia. Este cuadro que tienen aquí se parece mucho al resumen que hacían los muchachos al principio, en el sentido de que este es el íter que atraviesa cualquier negocio. Pasa por preparar el listado. ¿Qué significa esta nomenclatura? Es cuando un vendedor ya acaricia la idea de vender su negocio y busca a un business broker. Y es una conversación informal donde le dice, oye, yo quiero vender mi negocio. Eso es tomar el listado. Entonces, bueno, el negocio es preparado para la venta, se prepara un confidential business review, se toman fotos, se trata de recabar la mayor cantidad de información. Luego viene el proceso de buscar al comprador. Cuando el comprador es encontrado y hay todo ese proceso que hablaban Yoricel y Roberto, le hacen una especie, la palabra suena cruda, pero es como una radiografía de lo que el comprador representa y quiere hacer. Y se ubica un negocio que hace match primero con su capacidad, con lo que es su historia, con lo que le gusta, y también con lo que puede comprar, entre lo que puede, lo que quiere, sus ambiciones. Entonces se selecciona un negocio y hay que hacer un contrato de compra-venta o firmar una carta de intención. Y luego viene, entonces, que eso no es un documento muerto, sino que él tiene una vida propia y ya hay un procedimiento que es lo que llamamos atravesar el proceso de compra-venta. Y ahí nos encontramos con una especie de puente que hay que cruzar, que es remover las contingencias. Remover las contingencias es que cuando se firma el contrato hay una promesa firme, comprador dice te voy a comprar, vendedor dice te voy a vender, pero la transferencia de la propiedad y del dinero se va a hacer en un acto formal dentro de un tiempo llamado cierre, siempre y cuando de aquí a allá se verifiquen algunas condiciones. Y esas condiciones se llaman contingencias. Y de todas, la contingencia más importante en la venta de negocio es el due diligence. El due diligence es la inspección residencial, es el equivalente. El due diligence es exactamente revisar todo lo que el vendedor dijo que era su negocio, revisar que el negocio es tan bueno como él dijo que lo era. Si todo va bien y el due diligence es satisfactorio, entonces viene un acto formal, es una palabra legal, llamar cierre, que es donde la transacción termina, el negocio cambia de manos y el dinero también, y ha terminado la transacción. Entonces, avancemos un poco con lo que es este proceso de due diligence. Due diligence es, como dijimos antes, conceptualmente hablando, es un proceso de revisión del negocio en sí, es ya previo toda una firma de documentos de confidencialidad, donde el comprador tiene la potestad de desentrañar, de desnudar el negocio y revisar que todo lo que el vendedor le ha dicho es verdad. Y eventualmente descubrir y tener oportunidad de descubrir si hay variaciones importantes entre lo que el vendedor dijo que el negocio era y lo que realmente le está descubriendo. Entonces ¿y por qué se inventa el due diligence? ¿Por qué nosotros somos siempre insidiosos en que se haga y se haga en toda su extensión? Bueno, porque necesitamos que a nuestros clientes reducirle la posibilidad de que ellos pierdan dinero con un mal negocio, y además, como un comprador está en busca de un negocio, se hace un due diligence en un negocio número 1 y rápidamente determinamos que en el due diligence que no cumple sus expectativas, entonces podemos cancelar esa transacción y seguir para una siguiente transacción hasta que encontremos un negocio que sí de todas sea realmente lo que el comprador está buscando. Es muy difícil hacer estadísticas en este mundo de corretaje de negocios, especialmente nuevamente por el acuerdo de confidencialidad, pero se estima que el 50% de las transacciones se cancelan por el due diligence, es decir,
50% de los contratos no llegan a feliz término porque simplemente el due diligence no es satisfactorio. Ahora, ¿cómo se iba al otro lado? Ok. Entonces, digamos que en este proceso que es como una cebolla, ¿no? De quitar cositas y quitar hojas y hojas y hojas hasta llegar al nódulo, al centro de este negocio, hay varios momentos cuando se va a hacer el due diligence. El primer punto es cuando el business broker habla con el vendedor. En esa conversación primaria, quiero vender el negocio, y entonces el business broker trata de escudriñar todo lo que tiene del negocio. No es muy formal, es una conversación libre. Acuérdate que el vendedor en ese momento no se siente suficientemente constreñido a abrir su negocio porque es una fase embrionaria. Eventualmente está entrando en una relación con el business broker y tampoco hay mucha confianza. Pero ese es el primer momento en que tratamos de pedir documentos, de tener los contratos más importantes, los documentos financieros más relevantes para poder el realtor, el business broker del vendedor, tratar de hacer una radiografía y hacer una fotografía del negocio y poderlo presentar a un eventual comprador lo más cercano a la realidad. El otro es cuando nuevamente, en un segundo momento, el business broker del vendedor está preparando el documento para la venta. Fíjate cuando Roberto presentaba el BLI, o sea, llenando esa información. Es como un segundo momento de revisión porque el sistema obliga a ser absolutamente veraces en todo lo que publicamos y tratamos de llevarlo hasta el extremo. Luego tenemos otro due diligence, o sea, otro momento de revisión, que es cuando el comprador presenta una oferta y entonces si esa oferta por casualidad tiene financiamiento o algún tipo de compromiso de parte del comprador y el vendedor está dudoso, hay un due diligence de reversa en que el vendedor puede hacerle un background check al comprador para ver eventualmente si hay seller financing, si le va a poder pagar, cuáles son sus otras fuentes de financiamiento, si el negocio va a funcionar a la larga. Ahora, estas tres son formas de investigación, pero no poco rigurosas, no tan formales. La más importante de todas es cuando el comprador debe evaluar el negocio después que presentó una oferta o una carta de intención, y ese es el due diligence más formal y es el que vamos a referirnos en toda su extensión. El due diligence es absoluto. Ahí en la lámina lo tienen. Se va a revisar toda la parte financiera. En otras palabras, descubrir cuál es la capacidad final que tiene ese negocio de producir dinero. No importa de qué se trata el negocio. A los vendedores a veces tratan cuando vienen con uno, de explicarnos las complejidades del negocio hacia su último detalle, y al final es lo mismo. O sea, no importa de qué es el negocio. Puede ser un negocio, un taller mecánico, un salón de belleza, puede ser una práctica dental, lo que sea. Al final, el comprador va a preguntar, ¿cuánto me queda al final del ejercicio económico? ¿Cuánto me va a quedar al bolsillo? Yo voy a poner 300,000, yo quiero saber en cuánto tiempo lo recupero, cuánto me llevo anualmente. Y es una cuenta muy básica, lo que ingresa menos lo que gasta, lo que deja. Sencillo. Entonces, por supuesto, lo estoy sobresimplificando por fuerza del tiempo, pero eso va a ser nuclear en todo esto. Luego la parte operacional, o sea, cómo funciona el negocio, en qué rama está metida. Es un negocio que está sujeto a debilidades estructurales, por ejemplo, una venta de pasajes, una venta de travel agency, que el internet es un enemigo poderoso. Entonces, ¿cómo funciona todo eso? Recursos humanos. Los empleados necesitan licencia, el negocio es muy dependiente del empleado o es muy dependiente del dueño. O sea, ¿cómo va a producir? ¿Se va a poder producir con eficiencia el cambio de dueños y el negocio no sufrir? ¿No va a haber una caída de los clientes? Y, por supuesto, hay toda otra serie de elementos que pueden hacer fuerte o débil un negocio. Por ejemplo, tecnológico, legal, licencias que pueden ser o pueden no ser transferidas. En el aspecto financiero se estudia todo el desempeño financiero de la organización para obtener una idea de las ganancias de forma normalizada. ¿Qué significa la palabra normalizada? Mucha gente dice, oye, ¿y qué tal si este negocio ha tenido una buena racha? O sea, el 2019 ha sido un año fenomenal, pero antes no lo fue. Entonces, normalización es que se piden 3 años de estados financieros, como para ver que el negocio haya
logrado tener un comportamiento financiero homogéneo a lo largo de 3 años. Hay fórmulas matemáticas más complejas en que se le asigna a lo que sería el año 2019 3 puntos, al año 2018 2 puntos, al año 2017 1 punto, entonces se multiplican por cada uno por ese factor, luego se divide entre 6, entonces estás teniendo un estado financiero de lo que sería el promedio de los últimos 36 meses. Se analizan los activos y pasivos a adquirir. ¿Qué quede claro con esto? Un negocio, hay negocios que se venden que no dan ganancia. Hay negocios que un negocio no necesariamente no tiene que estar dando ganancia para ser vendido. Lo que va a impactar es el precio. Nosotros hemos vendido negocios que con una tasa de rentabilidad exageradamente alta y negocios que no están dando tal ganancia o incluso están dando pérdidas, pero que le sirven al comprador para algún fin específico. Por supuesto que esa determinación lo que va a hacer es incidir en el precio. Un negocio que da muy buenos dividendos va a tener un precio más alto que un negocio que no lo está dando. Ahora, lo que sí es una regla es que el comprador debe saber lo que está comprando. Quizás está comprando un negocio que no está dando ganancia, pero simplemente le sirve para expansión, porque está en un condado y quiere expandirse a otro, entonces compra un negocio a un precio muy, muy económico. Y en ese caso, la valoración de los negocios tiene doble forma de enfoque. Si el negocio está dando ganancias, entonces el valor del negocio es la ganancia neta multiplicada por un factor de multiplicación que lo dan manuales del gobierno de los Estados Unidos. Ahora, cuando un negocio no da ganancia, entonces la valoración del negocio son el análisis de los activos, el valor de los activos, como un negocio, es valor de liquidación. Por supuesto, también hay que analizar todo lo que ha sido el impacto del negocio en su interacción con el tío Sam. Recuérdate, el socio oculto que todos tenemos. Operativo, due diligence operativo es mirar la transacción para determinar si el negocio es sostenible en el tiempo y si le sirve al comprador, si él lo va a poder llevar adelante en los términos en que está funcionando. Recursos humanos, mirar toda la base de datos de los empleados existentes, revisar si va a haber una migración de los mismos, si hay empleados claves a los cuales haya que hacerle un contrato de trabajo para mantenerlos durante un tiempo y garantizar que haya una transacción exitosa. Recuérdense lo siguiente, el momento en que el comprador es más débil en la compra del negocio es el primer día después que lo compró. Ahí comienza un proceso de fortalecimiento, de manera que al ser tan débil en la primera vuelta, significa que tiene una dependencia completa de los empleados. Yo en mi experiencia, no tan larga como ellos hacen ver, ¿no? Siempre es una cosa simpática ver que cuando el negocio ya está terminando, ya los empleados saben que el cierre es inminente, que es de aquí, hoy es miércoles, el viernes, ambos partes se te acercan y te dicen, como te ven, entonces los empleados te dicen, señora Arriaza, estamos muy preocupados, podemos perder el empleo, ya sabemos que hay un nuevo comprador y a lo mejor trae unos familiares y nos despide. ¿Cómo hacemos para no perder el empleo? Y el comprador del negocio te hace acerca y te dice, querido amigo Arriaza, ¿cómo hago para que los empleados no se vayan? Porque yo dependo de ellos. Entonces es un temor doble en que ambas partes se necesitan, pero entonces esa necesidad hay que cubrirla con contratos de trabajo eventualmente, pero en un proceso, pero entonces además hay empleados clave, empleados que tienen licencias especializadas, todo tiene que ser revisado. Y también, por supuesto, revisar todos los seguros y todos los demás implementos tecnológicos que están alrededor de un negocio. ¿Cuáles son las funciones del business broker en todo esto? Una de las cosas que debe quedar clara es que el business broker no hace el due diligence por el comprador. Hay una teoría legal en todo esto que dice que buyer be aware, cabinet por. Es decir, el comprador es el responsable de hacer la revisión del negocio. La posición del business broker es guiarlo, darle todas las oportunidades, advertirle de todos los riesgos que existen, alertarlo de todos los plazos que son como una cinta transportadora, que todo son como puertas que se abren y si el due diligence termina el viernes a las 5 de la tarde, el viernes a las 5:01 ya no habrá nada que hacer. Entonces, es un trabajo en equipo. Yo digo que cuando hablo con mis clientes, cuando hablaba con mis clientes, ya como broker, mis clientes son ellos, a los que asisto en todo esto, yo decía, esto es como criar un muchacho chiquito. O sea, lo tenemos que entre los dos. O sea, tú le das la comida, yo le saco los gases. O sea, tú comprador trabajas y yo vigilo que todo se haga.
Entonces, las funciones nuestras básicamente son controlar el proceso de due diligence en todas las tareas que están dadas a nosotros. Nosotros vamos a asistir al comprador, vamos a hacer que él agote todos los recursos, que él contrate todas las personas que son adecuadas, que haga que cada persona tenga el papel que requiera. La complejidad y la extensión del due diligence va a depender de la magnitud del negocio. No es lo mismo un negocio de $4 millones que tiene una gran complejidad, que tiene una gran cantidad de licencias, que eventualmente tiene muchas sucursales, a un pequeño taller de mecánico que tiene muy poco capital y vale muy poco dinero y tiene poca complejidad. Y luego, la otra función es administrar, manejar a todas las otras personas, todos los asesores que eventualmente el comprador ha contratado, si ese es el caso. Un poco lo que veníamos hablando, el proceso de due diligence, si se trata del informal, que es cuando estamos tomando el negocio, ahí nosotros trabajamos educando al vendedor, explicándole todo lo que se va a demandar de él. Vamos a tratar de recabar toda la cantidad de documentos posibles para tenerlos a disposición del comprador y eventualmente de su broker, si viene acompañado de uno. Y cuando tengamos al comprador, también educarlo en todo lo que es el proceso. Después que se ha firmado la carta de intención, que ya el rigor del due diligence se hace sentir, vamos a revisar con el comprador y vamos a elaborar toda una lista de documentos que vamos a pedir. Hay documentos estándar para todos los negocios que tienen ciertos riders que tú le pones dependiendo de la particularidad de cada negocio. Y eventualmente cuando pide los estados financieros, si hay alguna cuenta importante, o sea, hay un gasto muy relevante que nunca habíamos pensado, o alguna cuenta que estamos acostumbrados a tener un nivel de gastos relativo y es muy alto o muy bajo, entonces empezamos a escudriñar más. Por supuesto, aquí hay que trabajar en equipo. Vamos a crear un informe de estado del due diligence, es decir, un manual donde todos los que trabajemos del lado del comprador sepamos dónde estamos, qué hemos revisado y qué nos falta revisar. Vamos a crear una librería compartida y, bueno, en algún momento vamos a tener que tomar decisiones importantes si cuál es la situación en que nos encontramos. La vamos a revisar de aquí a los próximos minutos. Crear un informe de estado. Después que se ha firmado el contrato o una carta de intención, cualquiera de los dos casos funciona igual, el business broker, Yorixela, Roberto, van a crear un informe del estado de due diligence, que es decir, un cuadro donde se explica quién es el responsable de cada cosa, la fecha de asunción de cada una de las responsabilidades y la fecha en que todo debe estar terminado para tomar decisiones. Luego toda esa documentación que va a estar entrando y saliendo, analizada, revisada y decidida sobre el tema, va a estar en una librería central donde todas las personas van a tener acceso de alguna manera restringidos y eso se hace de tres maneras. Una forma muy, muy básica, que es creando binders, o sea, carpetas de gancho, donde las hojas se van intercalando en la medida que las decisiones se van tomando, con una sala de datos o eventualmente con una sala de datos virtual, con estos mecanismos digitales, de archivos digitales compartidos, Dropbox, Google Drive y todo eso. Una pregunta, confírmenos que nos están escuchando bien, que nos colocaron que se caía la conexión, que no nos escuchaban bien. ¿Pueden decirnos si nos escuchan bien, por favor? Ok, Fabián dice perfecto, en un 90%. ¿Cuál es el 10 que no escucha? Se escucha perfecto. Sí, saludos, perfecto. Bien. Ok, continuemos aquí. Perfecto. Hay una cosa que debe estar clara. El due diligence debe tener un tiempo finito. Esto es un trabajo, es como una cosa contra reloj. Por supuesto que la tarea de los business brokers del comprador es cuando hay esa primera conversación que ellos hablaban de sincronizar con un comprador que tenga el negocio adecuado. Cuando ellos presentan el negocio, ellos ya tienen una idea clara en base a su experiencia, cuál es la complejidad de ese negocio. Y ellos sabrán si ese negocio requiere tener 20 días, 30, 45, 3 meses para ser auditado. Depende de la complejidad, la extensión del negocio. Ahora, y va a ser colocado en el contrato un plazo, independientemente de cuál es ese plazo, 10 días, 15 días, 30 días, en ese plazo en algún momento va a terminar. Y entonces, todo tiene que estar hecho para ese momento.
Por supuesto, los contratos se modifican, vivimos casi, es permanente. Yo diría que 85% de las veces el comprador pide un plazo, digamos 20 días para hacer due diligence, y entonces el día 18 se considera, oye, que todavía no he revisado todo, dame 10 días más, y es normal firmar una extensión en... Igual que puede ser antes. Hay veces en que sí, el comprador está ya satisfecho. Bueno, puede ser antes para bien o para mal. Digamos que tiene 20 días para hacer el due diligence, y en el caso de que para mal, en el día 12 ya él tiene noción clara que el negocio no encuadra dentro de su propósito, entonces se retira. El due diligence cumplió en parte su objetivo y se cancela el contrato y no hay ninguna penalidad, o sea, se cancela sin perjuicio para nadie. Y tenemos el otro evento cuando ya de 20 días, el día 12, ya la persona dice, ya lo he revisado suficientemente, creo que estoy muy satisfecho con el negocio, quiero avanzar hacia los pasos subsiguientes. Digamos, nosotros estamos encima, nosotros somos unas personas que siempre estamos presionando a los compradores para que hagan el due diligence lo más rápido posible. Básicamente decimos, esto hay que empezarlo el otro día porque hay que hacer el due diligence, hay que recibir toda la información, hay que analizarla y llegar a conclusiones y luego ver cuál es nuestra posición. Digamos que muchas veces también, a veces la ganancia es un tanto más baja, pero ligeramente más baja, los gastos son ligeramente más altos, en consecuencia la ganancia se estrecha un poco, pero el negocio sigue siendo bueno, pero no al mismo precio. O sea, tú me ofreciste que el negocio iba a dejar, digamos, $80,000 al año, ahora me doy cuenta que deja 65, yo había puesto un precio en base a 80,000, por regla de 3, en 65 necesito renegociar el precio a la baja, y entonces hay que tener tiempo para hacer esto dentro del periodo de due diligence. Por eso, todas estas cosas hay que avanzarlas con tiempo. Una vez que el due diligence ha terminado, entonces, si sobrevive que el negocio va a ser comprado, todavía seguirán otras contingencias que realizar. En consecuencia, el due diligence debe ser terminado y debe firmarse entre las partes que ya el negocio se va a comprar, digamos, con o sin movimiento del precio, y que vamos a continuar para los pasos siguientes, que básicamente son, ahora sí, ya cuando estamos claros, comprador y vendedor, que el negocio está bueno y que funciona para el comprador, ya la confidencialidad empieza a decaer. Es el momento de hablar con el landlord. 95% de los negocios se venden con un contrato de arrendamiento. Entonces hay un contrato de arrendamiento entre el dueño del local y el vendedor, y ese tiene que ser cedido al comprador. Entonces ahora es el momento de hablar con el arrendador. Es el momento de empezar la transición temprana de permisos y licencias gubernamentales. Si eventualmente franquicia, 1 de cada 5 negocios que vendemos son franquicias, ahora hay que pasar por el franquiciador, porque el nuevo comprador necesita ser aprobado, y eventualmente si hay prestamista, esto tiene que pasar normalmente por seller financing o por SBA, cualquiera de los dos casos que corresponda. Entonces, ¿cómo es nuestro abordaje con todas las partes? Con el vendedor, todo nuestro contacto con él empieza en la reunión inicial para tomar el estado, seguimos conversando con él y nosotros siempre somos enfáticos en decirle, oye, por favor, dame toda la información posible, dame todos los documentos que tenga, es necesario. Y siempre enfatizamos en decirle, lo que yo, tu business broker, te estoy pidiendo es nada contra lo que te va a pedir el buyer. Entonces, por favor, dame toda la información para yo organizarla, para entregarla al comprador en su momento, y entonces todo fluya de la mejor manera posible, dar la idea de que tienes apertura en la venta de tu negocio. Entonces, explicarle cuáles son los procesos de todos nosotros en el proceso de due diligence, cuáles son los tiempos, propósitos, roles, saber cuáles documentos están a la mano, él tiene a la mano, cuáles no tiene a la mano. Hay personas que tienen con su negocio 10 años en el local y han tenido contrato tras contrato de arrendamiento, han tenido 3 o 4 renovaciones y no tienen idea de dónde está. Bueno, es momento de entonces empezar a buscar una copia vieja o lo que sea. A veces tienen documentos que no tienen en la oficina, documentos de impuestos, documentos financieros que tiene el contador, entonces hay que ir a el contador y traerlo. Hay que tener todo un procedimiento de recabar toda esa información. Luego tenemos en todo el tema de encontrar todos los documentos, tienen que ser traídos, organizados con completo orden. Todos los contratos debemos tenerlos a la mano, toda la lista, el inventario, los activos, el inventario, listas de proveedores, registros financieros, todo tratamos de tenerlo
del lado del vendedor para que sea óptimamente presentado al comprador. Decía antes que tenemos listados de negocios, listados de cosas, de documentos que se le piden típicos a un vendedor y que en caso de que sea un negocio especial pedimos cosas adicionales. Básicamente, contrato de arrendamiento. Normalmente, el gasto más importante de un negocio es la renta. Compite con el gasto de la nómina. A veces no solamente hay contratos de arrendamiento del local, también hay contratos de arrendamiento de compras de vehículos o de vehículos u otro tipo de cosas. Por ejemplo, estos negocios de prácticas de abogado, compañías de real estate, pack and ship, de esas cosas, normalmente las fotocopiadoras son en arrendamiento, no pertenecen al dueño. Cualquier bakery, la máquina que hace café no es de la empresa, está alquilada, o sea, es un alquiler simbólico que pone la compañía que provee el café. Entonces, todas esas cosas tienen que saber qué pertenece y qué no pertenece, qué está alquilado, qué contrato de arrendamiento va a tener que ser cedido. Pólizas de seguro. A veces hay negocios que necesitan tener pólizas de seguro porque la pide el landlord y son muy estrictas. Documentos de préstamos, de haberlos, contratos con clientes, contratos con suplidores, contratos con proveedores de servicios. Hay que revisar la asignabilidad o la cesión de esos contratos. Viene la gran decisión de si el negocio se compra por activo o se compra por acciones. Contratos con empleados, son de largo plazo, tienen buenos contratos o malos contratos, franquicias, licencias. Todos esos contratos tenemos que tenerlos a la mano y enseñarlos al comprador. Cuando estamos con el comprador, asegurar que él entiende todo y estar encima para que él siempre tenga, repito, esto sí es vital, que tenga toda la oportunidad de revisarlo. Nosotros garantizamos que todo tenga todo el tiempo del mundo, que no haya ninguna sorpresa, que nunca se quede con la boca, el sabor en la boca de, oye, hubiera tenido más tiempo, hubiera revisado algo. Si algo falla, vamos a generar el tiempo para que lo haga. Nosotros entonces en los contratos, más adelante veremos un modelo de cláusula, prevemos que todo esto sea flexible para el que se sienta cómodo haciendo su revisión. Lo dije hace rato y lo puse aquí y quise ponerlo en inglés solamente como para enfatizar este tema. Esto es algo clave. El tiempo es de la esencia del contrato. No importa cuánto hayamos puesto, cuánto hayamos escrito para hacer el due diligence. Cada día es un día menos. Ponemos 30 días, faltan 29, faltan 28, faltan 27. Y esto va a estar específicamente escrito en el contrato. Y es crítico que esto es crítico, es vital y todo el mundo tiene que estar enterado de lo que está ocurriendo. Nosotros, los business brokers en Florida, usamos un papeleo aprobado por el gobierno y tiene una cláusula que tienen aquí. Entiendo que ustedes le envían a las personas la presentación o el video de todo esto. Y entonces ahí verán que esta es la forma en que se estructura la cláusula del due diligence. En principio se declara que el comprador tiene derecho a hacer un due diligence, a hacer una inspección, y que al finalizar la misma él va a tomar una decisión. Y ese periodo tiene un inicio y un final. Eso es objeto de negociación. Bueno, recuerdo que ustedes me llamaron en estos días porque las partes acordaron que el periodo de due diligence fuera de 15 días, pero que no arrancara hoy, sino dentro de 10 días. Bueno, perfecto. Bueno, esa fue la solución, pero entonces había un problema de partes y todo se arregla, todo se ajusta para que todo el mundo sienta que ha sido tomado en cuenta y que le funciona el periodo de due diligence. Y al final se dice cuáles son las opciones, y esas opciones son, uno, como están aquí escritas, una, si el due diligence demuestra que el negocio no vale lo que se dice y no funciona, el contrato se cancela y se anula sin violación de ninguna de las partes. El due diligence concluye y se continúa satisfactoriamente y continuamos hacia el cierre, y el otro es, lo extendemos porque nos hacen falta 5 o 10 días más. Y así va avanzando esto hacia el final. En este momento, decía, hay también un due diligence de reversa, en donde el vendedor va a ser muy cauteloso en hacer negocio con el comprador. Si se trata de una transacción touch and go, o sea, que el vendedor viene, el vendedor vende, se queda 15 días, un mes, en periodo de... Hay cláusulas que sobreviven, por ejemplo, familiarización, se queda un mes ayudando a la transición. Hay una cláusula que sobrevive, que no puede ser competencia del comprador
en 3, 4 millas, pues 3, 4 años. Pero bueno, sería pasivo todo eso. Pero si se tiene que quedar en forma activa, como por ejemplo hacer un doble cierre porque las licencias el negocio tiene que reposar en su licencia y va a haber una transferencia. Si hay un cash out en el sentido de que hay una porción de dinero que se queda en el escrow esperando que el negocio llegue a cierto nivel óptimo de producción, o él se va a quedar como consultant empleado durante 2 o 3 años, o él está haciendo seller financing, entonces este vendedor va a estar muy conspicuo de saber con quién me estoy, porque no es un touch and go, es básicamente un matrimonio y el futuro del vendedor va a quedar atado. Pero bueno, son todas situaciones que nosotros vamos resolviendo en cada caso específico. Lo relevante es saber que el periodo de due diligence existe, es un periodo en protección del comprador. Lo trabajamos en forma conjunta, quede claro que la investigación va en cabeza del comprador, nosotros lo asistimos para que lo haga que no haya nada que él no tenga falta de tiempo, falta de detalles, le explicamos cada uno de los ítems de cada uno de los negocios. Ahora, dicho esto, ¿hay algunas preguntas que tengan por ahí que quieran que respondamos? Ok, si quieres gente por acá, porque aquí están varias. Sí, él las tiene. Vamos a empezar con las preguntas. ¿Dónde veo las preguntas? Ahí las tiene. Ahí las tengo acá. Ok, dime. Bueno, Fabián pregunta, ¿no es muy baja la inversión para solicitar una visa de inversión? Si estás hablando de una visa de inversionista, no tiene que ver con el negocio, no tiene que ver con nosotros. La ley de inmigración establece unos niveles mínimos. Digamos que la única forma que, o sea, si por ejemplo tú tienes nacionalidad de uno de 32 países y que ha firmado TLC con Estados Unidos y puedes acceder a una visa de inversionista E-2, hay un número mínimo, si es una visa L1 tendrá que ser un número superior porque está vinculado a empleo, y entonces nosotros lo que vamos es a trabajar de la mano con tu abogado de inmigración para que el negocio que tú estés comprando en relación a esos montos, tu abogado diga si el negocio te funciona para la visa. Básicamente nosotros cuando tenemos una persona que, como dicen ellos, le hacen una radiografía y la persona dice, yo voy a emigrar, lo que nosotros decimos es, necesito que entiendas que esta es nuestra última reunión juntos, solos, necesito que nombres un abogado de inmigración con el cual vamos a trabajar él y nosotros de la mano, porque yo te voy a mostrar 5 o 6 negocios, pero cuando tú elijas 3, se lo voy a pasar al abogado y el abogado te diga, o sea, yo tengo 7 negocios, se lo voy a pasar al abogado y el abogado va a decir, quiero que compre uno de estos 3, porque son los que él garantiza que te van a dar la visa. Entonces así lo trabajamos. Entonces el abogado de inmigración termina diciéndote, este o este son los que vas a comprar, y nosotros vamos copiando al abogado de todos los correos electrónicos y todas las transacciones, todas las peripecias que vamos haciendo en el negocio. Porque al final tu abogado de inmigración, tu abogado de inmigración determina todo lo de la visa. Sí, es así. Nosotros tenemos cierto conocimiento de negocios que pudiesen calificar para la visa, de los requisitos. Sin embargo, como comenta José Miguel, nosotros no somos abogados y no podemos garantizar de alguna manera de que cumpla con los requisitos. Sí tenemos, como digo, unos parámetros y enviamos unas opciones que nosotros consideremos pueda calificar. Sin embargo, el abogado es el que tiene la última palabra en ese sentido. Así es. Aquí pregunta Horacio, ¿qué significa expiration date en el margen inferior de la derecha? Bueno, eso se refiere Se refiere al vencimiento del contrato de arrendamiento del vendedor. Básicamente no puedes comprar un negocio si no tienes un contrato de arrendamiento, porque no tiene sentido hacer una inversión de una propiedad si no estás anclado a la propiedad, al local, especialmente si es un negocio que depende del walk-in, o sea, del punto de que la gente camine. Hay negocios que son más vulnerables que otros a eso. Y entonces uno tiene que estar pendiente. Nosotros cuando hablamos con el vendedor, le preguntamos, los vendedores a veces quieren que tomemos fotos del negocio y nosotros no las tomamos, sino enséñame el lease, el contrato de arrendamiento. Y lo que vamos a ver es cuándo se vence
y cómo es la asignabilidad del negocio. Me parece una cosa loca, pero es que eso es clave. Y entonces colocamos el expiration date para saber cuál va a ser la dificultad de la transferencia. Si ese número que está ahí es muy cercano, digamos, estamos a esta fecha, el expiration date es hasta marzo, colocaremos en el contrato de compraventa que el comprador requiere, adicional a due diligence y a todo lo demás, que el landlord le dé un contrato de arrendamiento por lo menos a 4 o 5 años. O sea, nunca vamos a dejar que una persona compre un negocio si no tiene un contrato de arrendamiento mínimo 4 años, porque necesita recuperar la inversión como mínimo. Entonces, si ese expiration date es muy cercano y el landlord es antipático, no vamos a dejar que la persona compre el negocio. Y para eso precisamente está el periodo de due diligence, para poder garantizar de que haya una continuidad en el contrato de arrendamiento, ¿no? Así es. Ok. Aquí me pregunta Eduardo, ¿siempre es el 10%? Puede ser menos en cuanto al depósito en la reserva. El depósito, el escrow money deposit, no hay una regla en Estados Unidos de cuánto es. Básicamente se dice que es para demostrar la seriedad del negocio. Pero básicamente sí, en cualquier negocio va a estar alrededor del 5 al 10%. Por supuesto, el número es más bajo. Si un negocio es de $2 millones, no van a pedir 200,000. Pero no hay una regla, pero forma parte de la etiqueta de los negocios. O sea, en cualquier negocio mínimo vas a tener que depositar 8 o 10 mil dólares como para que la oferta sea considerada. Y obviamente para que la oferta sea considerada también hay que probar prueba de fondos. O sea, el negocio vale 200,000, yo tengo 240,000 en una cuenta, estoy poniendo 8,000 en una cuenta escrow. Quede claro que nosotros vigilamos muchísimo que ese dinero no se pierda nunca. Si hay un problema con el due diligence, vamos a estar encima para que el vendedor pueda salirse del contrato y recuperar su dinero sin ningún tipo de penalidad. Aquí hay una pregunta que va atada a esa, de Alejandro. ¿Cómo dar un 10% si, como dicen, hay información que requiere conocer por parte del comprador, es decir, una revisión? Es que hay un círculo vicioso. ¿Cómo haces para revisar? Un comprador, un vendedor no va a tomar en serio tu negocio, porque para un vendedor abrir su negocio cuesta dinero. Cuesta dinero, probablemente tiene que pagarle horas a su contador para que te atienda. Entonces, la única forma de saber que tú eres serio es colocando dinero en una cuenta de fideicomiso. Él no lo mira. El dinero es colocado en una cuenta de fideicomiso que es sagrada. Simplemente el que retiene la cantidad da una carta de certificación del depósito y con eso entonces ya el vendedor se siente más tranquilo de abrir su negocio. Si el negocio funciona, entonces, como decía Yorixela, depositas el resto hasta el neto de lo que vale el negocio. Si el negocio no funciona, te retiras del negocio y el dinero te es regresado de la cuenta de fideicomiso. Repito, dinero que el vendedor nunca vio ni tocó. ¿Puede ser más de 30 días? Puede ser más de 30 días, puede ser. Eso se negocia, pero como se negocia entre las dos partes. O sea, hay que, digamos, hacer peticiones racionales. Un negocio... Depende de la complejidad del negocio. Estoy seguro que cuando el Wells Fargo se comió a Wachovia, tuvieron un due diligence de 1 año. Pero un negocio, un taller mecánico, una cosa de esa, un vendedor va a ser muy resistente a tener un due diligence más allá de 20, 25 días. Aquí otra pregunta interesante de Laura. ¿Se puede modificar o renegociar el precio de compra aceptado en un letter of intent una vez hecho el due diligence? Sí, sí se puede, y de hecho es más normal de lo que cree. Es casi absolutamente normal. Porque entonces el vendedor dijo, oye, yo facturo 100, gasto 80, gasto 60, quedan 40. Entonces en el due diligence sale que entra 90, queda menos. Entonces sí. Y esa es una de las razones por la cual hay que hacer el due diligence rápido, porque como tenemos un periodo de tiempo finito, entonces hay que hacerlo, revisar todo, tener conclusiones y tener espacio para renegociar a la baja ese precio. Sí, sí se puede, y no solamente se puede, es absolutamente normal y corriente que lo hacemos.